Nivel 3. Leche con azupo. Con toda seguridad podemos afirmar que este se trata de uno de los casos más famosos en la historia de México, pues constantemente es referenciado en varios lugares, y no es para menos, pues se trata de uno de los casos más escandalizados, ya que relata a la vez que el gobierno repartió leche radioactiva a los ciudadanos más necesitados, y peor aún, estos eran totalmente conscientes de la atrocidad que estaban cometiendo. En 1986, el gobierno de México compró leche en polvo contaminada con radioactividad a Irlanda, presuntamente como un daño colateral del incidente de Chernobyl, sucedido en abril de ese año. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares, o por sus siglas, la CONASUPO, adquirió la leche a través del INCONSA y la distribuyó entre la población más desfavorecida. El primer cargamento llegó al país en junio del 86 y se descargó en Veracruz. La CONASUPO tenía informes que le indicaban que esa leche estaba completamente contaminada, y no solo eso, sino que también salió a la luz que había otros proveedores de leche que vendían al mismo precio su cargamento que el de la leche contaminada, pero aún así esto no le importó a la instancia gubernamental. Entre septiembre de 1986 y enero de 1987 se vendieron cerca de 12.000 toneladas métricas de esta leche radioactiva, antes de que la CONACENUSA pudiera analizarla para determinar si eran peligrosas. En 1987 la leche contaminada fue devuelta y el costo fue restituido al Estado mexicano. Se calcula que cerca de 900 niños se enfermaron al año y 30% de ellos fallecieron a causa de la leche. El vicealmirante Rodríguez y el físico Baldovino fueron destituidos de sus cargos, pero ningún funcionario gubernamental fue enjuiciado por la compra de la leche radioactiva. Al menos yo considero que estos son de esos casos que cuesta mucho creer, pero el cinismo del gobierno mexicano lo hizo posible. La Mataviejitas. Este es uno de los casos más populares y mediáticos del país, pues hasta Netflix y HBO han hecho documentales al respecto. Inclusive nosotros ya tenemos un video al completo cubriendo este caso. Así que resumiendo mucho su historia, Juana Barraza Samperio, conocida por su nombre de luchadora como la Dama del Silencio o por su nombre de asesina serial, la Mataviejitas, es una asesina mexicana condenada a 759 años de prisión por haber matado a un total de 46 ancianas y cometer alrededor de 12 robos a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Fue apodada precisamente como la Mataviejitas, pues sus víctimas fueron puras ancianas de edad considerada, de las cuales se ganaba su confianza fingiendo ser una enfermera para posteriormente asesinarlas. Si quieres saber más de este caso, te dejamos el video que hicimos hace un tiempo sobre esta asesina en la descripción. El monstruo de Ecatepec. Al igual que el caso pasado, ya cubrimos todo el incidente del monstruo de Ecatepec en un video antiguo. Resumiendo, Patricia de 44 años y Juan Carlos de 38 fueron arrestados un 4 de octubre de 2019 en Ecatepec, cuando transportaban restos humanos en una carriola. La pareja fue acusada de abusar y asesinar a cerca de 20 mujeres para después devorar a sus víctimas. Este es uno de los casos que al menos yo considero más sanguinarios en la historia reciente del país. Si quieres saber más, y te recomendamos que lo hagas, te dejaremos nuestro video explicando a detalle este caso en la descripción. El Mochaorejas. Nacido el 22 de julio de 1958, Daniel Arismendi López inició su carrera criminal en la adolescencia, robando partes de vehículos en la Ciudad de México. Durante estos tiempos conoció a un veterano secuestrador, apodado como La Víbora, que lo invitó a él y sus hermanos a realizar un secuestro, donde secuestraron a un empresario para cobrar un jugoso rescate. Aunque los familiares pagaron lo solicitado, los secuestrados lo asesinaron de todos modos y abandonaron su cadáver en una calle de Chalco. Daniel aquí vio una gran oportunidad de dinero fácil, así que entre 1995 y 1998 se estima que secuestró alrededor de 2 centenares de personas. Lo interesante de esto es que tras secuestrar a sus víctimas y pedir el rescate, como manera de demostrarle a los familiares que su ser querido estaba retenido por Daniel, este les cortaba una oreja para posteriormente mandarla por correo como evidencia. De ahí viene el apodo de Daniel, el Mochaorejas. Sin embargo, Daniel cortaba otras extremidades, como dedos, para forzar el pago de rescate. Y lamentablemente, aunque los familiares pagaran dicho rescate, el Mochaorejas mataba de igual forma a sus víctimas tras recibir el pago.
Se comenta que de todas las personas que secuestró, ninguno de ellos fue devuelto a sus seres queridos. Tan solo los retenía hasta tener el jugoso pago y los mataba. Tras un enorme operativo impulsado por el entonces presidente Ernesto Zedillo, se logró la detención del Mochaorejas el 17 de agosto de 1998 y posteriormente fue ingresado a la cárcel, donde se encuentra hasta el momento. Aunado a esto, la policía revisó la casa del secuestrador, encontrando más de 30 millones de pesos y casi medio millón de dólares. Tamales con carne humana. Anabel Gómez, o también conocida como la tamalera de Indios Verdes, es una de las personalidades mexicanas más populares de la sociedad. Para los que no lo sepan, el tamal es una de las comidas mexicanas más famosas, que consta de un pedazo de masa que en su centro tiene carne, ya sea de pollo o cerdo. Anabel se encargaba de vender tamales a las afueras del metro de Indios Verdes en la ciudad. Un día Anabel se encontraba en aprietos, pero ya no tenía dinero para comprar carne para rellenar sus tamales, y fue entonces que mientras regresaba a su hogar, encontró una pequeña niña perdida que buscaba a sus padres. Anabel la cogió para ayudarla a encontrar a sus progenitores. Sin embargo, mientras hacía esto, ella misma pensó: ahí está la carne para tus tamales. Así que asesinó a la pequeña para después usar su carne como relleno para sus tamales, los cuales empezaron a generar elogios entre sus comensales y fueron un gran éxito. Curiosamente, Anabel pasó mucho tiempo haciendo estos peculiares tamales sin ser descubierta, hasta el 2017. En ese año fue detenida por agentes de la Fiscalía de la CDMX, después de investigar su departamento por un reporte sobre una fuga de gas en el vecindario. Resulta y resalta que unos vecinos reportaron un fuerte olor a gas proveniente de la casa de Anabel y ella no se encontraba en su domicilio. Así que la policía ingresó a su casa sin el consentimiento de la mujer para revisar, y fue ahí cuando se llevaron la sorpresa de sus vidas, pues había restos humanos en su refrigerador, así como huesos repartidos en la alacena del hogar. También encontró los dichosos tamales que efectivamente estaban rellenos con carne humana. Anabel fue arrestada de inmediato y confesó haber matado a más de 50 mujeres para vender su carne en sus tamales y ahorrarse unos cuantos pesos. Por cargos de homicidios y daños contra la salud pública, fue sentenciada a 25 años de prisión. Resulta bastante irónico que si no hubiera sido por la fuga de gas, tal vez Anabel no hubiera sido descubierta y posiblemente seguiría alimentando a los chilangos con tamales de carne humana. El alimento del miedo. Seremos un poco breves en este puesto, pues pretendemos dedicarles su video pronto, para darles un contexto más profundo a este puesto. El alimento del miedo es una cinta dirigida por Juan López Moctezuma y protagonizada por Isaura Espinosa, Jorge Rusek y Salvador Sánchez, la cual es una de las películas mexicanas más misteriosas de la historia, no por la película en sí, que dicho de paso tenía una premisa muy buena, sino porque la cinta está totalmente perdida. Esta se trató de la última película de su director, que partía de una historia real. La película narra la historia de Don Ramón, quien junto a su esposa Petra organizan un espectáculo de circo. Por azares del destino, la pareja acaba como tutores de una niña. Sin embargo, tras un accidente mortal, los protagonistas caen en un agujero de locura que los hace empezar a practicar el canibalismo. Como mencionamos, esta cinta está completamente perdida y hasta muchos piensan que es una simple leyenda. Afortunadamente, con el paso del tiempo, se ha ido recuperando más información sobre esta cinta que comprueban su existencia, incluso gente que asegura haberla visto. No daremos más información de este puesto, pues como les dijimos, próximamente haremos un video cubriendo a detalle este tan interesante caso. Atroz. Atroz es una película mexicana del 2015, dirigida por Lex Ortega. Dicha cinta es considerada por muchos como la película mexicana más sanguinaria. El film retrata la historia de dos asesinos seriales, que quienes les son confiscadas unas cintas de video tras ser arrestados por causar un accidente de tránsito. Dichas cintas contienen metrajes de asesinatos increíblemente brutales, que muestran la maldad humana en su estado más puro. Igualmente en el metraje se muestran los antecedentes, parafilias y el psique de estos asesinos. Este largometraje estaba basado en un cortometraje del mismo nombre que salió en 2012. Aunque sí es de admitir que la película es bastante violenta, realmente eso es lo único que ofrece, puro shock fácil hacia el espectador sin ningún propósito. Pero lo que hiela la sangre es pensar que esto realmente sucede en el país,
pues casos de cintas de video confiscadas que contenían horas de metraje grotesco de asesinatos hay muchos. Así que tal vez esta película no esté tan alejada del día a día en el país. Si te interesa ver la cinta, está completa en YouTube. Te dejamos el link en la descripción. Antes de continuar me gustaría detenerme a dar una pequeña advertencia, sobre que los temas que tocaremos a continuación son de conocimiento público, y toda la información que daremos es sacada de sitios públicos en Internet. No pretendemos atacar a ningún grupo o a alguien en concreto. Nivel 4. El blog del narco. Durante los años más cruentos de la guerra contra el narco en México, los estados del norte del país fueron de los más azotados por la violencia de los carteles, dando como resultado que mexicanos inconformes con la censura y autocensura infligida por los medios de comunicación, que estos decidieron alzar la voz mediante diversos foros o cuentas en redes sociales para denunciar información de homicidios, videos de narcoejecuciones o reportajes acerca del mundo del narco en México. Videos en los que se muestran decapitaciones, testimonios de presuntos narcotraficantes que involucran a las altas esferas del gobierno de Felipe Calderón, delincuentes que dictan su última voluntad ante las cámaras antes de ser ejecutados, hermanas de poderosos criminales que suplican clemencia mientras les apuntan con fusiles en la cabeza. Usando el seudónimo de Lucy, la autora de El blog del narco, en marzo de 2010, dijo al periódico británico The Guardian y al periódico estadounidense Texas Observer que ella vivió su vida con miedo, pero que se dedicó completamente a su trabajo. Lucy se describía en aquella época como una joven de entre 20 y 30 años. Si bien el blog del narco mostraba explícitamente ejecuciones o imágenes gráficas de la criminalidad que azota México, llegó a ser criticada por presuntos plagios en los reportajes o notas difundidas en el portal. Esto dado que copiaban y pegaban la información sin dar créditos a los autores respectivos. Se rumoraba que Lucy se había ido del país rumbo a un destino desconocido debido a las amenazas que pesaban en su contra. Sin embargo, el portal sigue abierto, pero ya no como lo era anteriormente. Es decir, se abrieron páginas con el mismo nombre, pero no son la original. Los Zetas. Los Zetas fueron un cártel que revolucionó la manera de ejercer la violencia en México, debido a que desertores de fuerzas especiales del ejército mexicano formaron parte de la escolta privada de Osiel Cárdenas Guillén, quien en 1999 era jefe máximo del Cártel del Golfo. Cárdenas requería un grupo de élite para que le brindara seguridad, a lo que la información cuenta que estos exmiembros del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales de la milicia mexicana, fueron comisionados a la PGR en el estado de Tamaulipas y posteriormente brindarían seguridad a un empresario. Dicho nombre era el mismo Cárdenas Guillén, jefe del Golfo. En 2009, la PGR había alertado sobre el distanciamiento de los Zetas con el Cártel del Golfo, del que formó parte durante una década. Sin embargo, hasta 2010 la ruptura se haría evidente, dando paso así a la operación de la última letra, como Cártel Independiente. De acuerdo a la información del libro Hijo de la Guerra, de Ricardo Rafael, donde se relata la historia de Galdino Mellado Cruz, el Z9, y dentro de este texto se cuenta cómo nace la numeración y el primer grupo de cerca de 20 Zetas. Esto tras haber hallado a un infiltrado en el Cártel del Golfo, despertando la furia de Cárdenas Guillén, pues habían levantado a dicho soplón y teniendo ahí a todos los que próximamente serán los Zetas reunidos ahí, frente al hombre maniatado en una silla. Incitó a todos a torturarlo de formas brutales, donde se describe como una orgía de sangre. Entre los victimarios se hallaba el hermano del torturado. Mucho se habla de que el número de los Zetas es alusivo a su relevancia en el cartel, cosa que no es así, sino que se relata en el libro que cada uno se nombró de acuerdo al orden en que estaban parados esa noche, no por jerarquías. Asimismo, el nombre de Zetas proviene del uniforme azul Z, que portaban en su entrenamiento en Estados Unidos como fuerza de élite durante su etapa en el ejército. De acuerdo al youtuber Gafe423 y ex miembro del ejército, se dice en la milicia que el azul Z nació porque un general pidió a un soldado escribir el color azul y este lo redactó con la letra S, a lo que el general rayó la palabra y escribió azul Z, dando a entender el error del subalterno, lo cual se quedó de dicha forma pensando que era una orden de los altos mandos militares. Ovidio Guzmán. Nacido un 29 de marzo de 1990, Ovidio Guzmán es el mismísimo hijo de nadie más y nadie menos que el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos en la historia mexicana. Y así como su padre, Ovidio era miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa,
una organización criminal con sede en Culiacán. Junto a sus hermanos lideraba la facción conocida como Los Chapitos. Después de la captura del Chapo en 2017, se especuló que Ovidio se convirtió en la cabeza principal de la organización que lideraba su padre. La razón principal por la cual se encuentra en este iceberg es por la conocida como la Batalla de Culiacán. El 17 de octubre de 2019, Ovidio fue brevemente arrestado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por miembros de las Fuerzas Armadas de México, lo que desencadenó un enfrentamiento brutal en la ciudad. Pese a que Ovidio se entregó de manera pacífica, fueron sus compañeros del cártel los que empezaron una gran revuelta, pidiendo que liberaran a Ovidio. Durante este lapso, el cártel amenazó con iniciar una matanza de civiles, incluido un ataque sin piedad a un complejo de apartamentos que estaba habitado en su mayoría por familiares de los militares. Durante estos días, el caos y terror gobernaban la ciudad, pues todo el día se escuchaban sonidos de disparos y se veía gente muerta en la calle, así como civiles corriendo para evitar ser asesinados. Lamentablemente, mucha gente inocente perdió la vida, siendo víctimas de disparos perdidos. Para intentar detener esta masacre, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se liberara a Ovidio Guzmán, diciendo que optaba por esta decisión para evitar un baño de sangre mayor y proteger la vida de los ciudadanos. En 2022, la Secretaría de Defensa Nacional sufrió un hackeo, donde se reveló que la FGR estaba investigando a unos militares que al parecer fueron sobornados para proteger a Ovidio durante los ataques a la ciudad. El 5 de enero de 2023 se realizó un operativo por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que culminó con la captura de Ovidio Guzmán en la localidad de Jesús María. Más tarde, el 15 de septiembre, fue extraditado a Estados Unidos. Narcocultura. La narcocultura es un tema bastante complicado y alarmante de tratar, pues depende puramente de los pensamientos de cada persona si esto está bien o no. En gran medida, la narcocultura no es algo que exista solo en México, pues como ejemplo, Colombia es un país que toma mucho esta cultura de elevar la vida del narcotraficante. Sin embargo, nos enfocaremos en México. Prácticamente, esta cultura nació junto con el narcotráfico, en la década de los 70s. La influencia del narco en la gente empezó principalmente en los estados del norte y frontera con Estados Unidos. Se empezó a hacer público las grandes cantidades de dinero que ganaba la gente que se dedicaba al negocio ilícito y cómo estos llevaban una vida llena de excesos y lujos. Por ende, esto despertó en muchos ciudadanos el deseo de dedicarse a esto, para algún día aspirar a esos lujos. La narcocultura principalmente se ve reflejada en la música regional y series de televisión, con series como La Reina del Sur, despertaban todavía más en la gente esta añorada vida del narco, implementándosela sobre todo a los más pequeños, que en lugar de querer dedicarse a una carrera, preferían ingresar a algún cártel desde temprana edad. En cuanto a la música, tenemos al famoso subgénero de los narcocorridos, que en resumen es un género que, como su nombre lo indica, son corridos que hacen alusión a eventos reales sucedidos con narcotraficantes, teniendo su nacimiento y popularización con Chalino Sánchez, el cual inclusive fue asesinado en 1992 por su canción Alma Enamorada, la cual hizo enojar a personas equivocadas y hasta el día de hoy hemos tenido grandes exponentes como Peso Pluma, quien empezó haciendo este tipo de música. Todo este tema siempre ha sido bastante debatible, pues es cierto que todos los que vivimos en México, en más de una ocasión, hemos visto la influencia de la narcocultura en las calles, desde las famosas buchonas, los tipos que intentan imitar un outfit de un narco, o los que presumen en sus redes sociales que son altamente peligrosos. Por esto mismo, el gobierno ha intentado implementar censuras hacia todo este contenido, sobre todo para la población infantil, para que no vean esto como una forma de vida y sepan realmente que ser narcotraficante no es lo que aparenta. Este tipo de contenido, tanto musical como televisivo, pero con la popularidad del internet y el poco control parental que existe por parte de los padres, es casi imposible evitar que un niño se exponga a la famosa narcocultura. Películas snuff filmadas en Ciudad Juárez. El tema que abordaremos a continuación es bastante delicado, pero como bien sabrás y lamentablemente hasta el día de hoy, México es muy famoso por ser un país con muchos feminicidios día tras día, y aunque tristemente esto es en todo el país, hay un estado que particularmente se hizo conocido por albergar más feminicidios que el resto de la nación. Hablamos de Ciudad Juárez, en Chihuahua, una ciudad conocida por ser fronteriza a los Estados Unidos.
No abordaremos mucho de esto, pues más adelante en el iceberg hablaremos completamente de la sangrienta historia de esta localidad. Simplemente ten en mente que durante los años 2007 a 2012 había una tasa descomunal de mujeres asesinadas encontradas aquí. Ahora, lo macabro de esto es que había un patrón en las mujeres que perdían la vida, y era que todas eran de tez morena, delgadas y no pasaban de los 20 años. Normalmente mucha gente pensó que esto era obra de algún asesino serial de la localidad. Sin embargo, había algo todavía más tenebroso en esto, pues junto a los cadáveres era normal encontrar restos de semen de utilería, que normalmente es usado en producciones de adultos. ¿Por qué? ¿Para qué usarías este material para cometer algo así? Era lo que la gente se preguntaba. Lo cierto es que en Ciudad Juárez, fuera de los temas con las mujeres, se hizo muy conocido por ser un lugar donde se filmaron muchas películas del género snuff. Por si no lo sabes, básicamente las películas snuff son metrajes de asesinatos completamente reales, donde una persona se graba asesinando de la manera más brutal posible a alguien. Y dentro del nicho de gente que consume esto, también hay un subgénero triple X, donde violan a una mujer para después acabar con su vida. Como mencionamos, Juárez fue el set de grabación para muchos videos así, por lo cual la hipótesis menciona que muchas de las mujeres que perecieron en esta época fueron secuestradas para ser usadas en videos de esta índole, pues mucha gente que logró ver el metraje Snuff grabado en Ciudad Juárez asegura que reconocieron a más de una de las mujeres desaparecidas en estos videos. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no hay ningún responsable detenido, solo se sabe que estos se hacían de manera clandestina por una productora de la zona, normalmente bajo encargo de extranjeros que gozaban de ver esto. El gasolinazo en México. A finales de 2016, el gobierno anunció un aumento de hasta 20% en el precio de la gasolina, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. Este aumento en el precio de los combustibles generó protestas, bloqueos de carreteras, toma de gasolineras y saqueos en todo el país. Las protestas dejaron al menos 3 personas muertas y más de 1.500 detenidos en los enfrentamientos. El gobierno argumentó que el aumento era necesario debido a la liberación del mercado de gasolina, pero la población lo percibió como un gasolinazo que afectaba su poder adquisitivo. Esto generó descontento y cuestionamientos sobre las promesas de la reforma energética de 2013, que se suponía bajaría los precios de los combustibles. El gasolinazo fue un episodio que afectó la popularidad del entonces presidente Enrique Peña Nieto y fue utilizado por Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial en 2018. El gasolinazo se refiere a las protestas masivas que ocurrieron en México en 2017 debido al aumento en el precio de la gasolina, lo que generó un fuerte rechazo y cuestionamiento a las políticas del gobierno. El Teletón y Eugenio Derbez. La Fundación del Teletón es una organización sin fines de lucro que busca servir a personas con discapacidad, cáncer y autismo, ofreciéndoles una atención integral y de calidad, para así ayudarlos y posteriormente integrarlos a la sociedad. No vamos a mentir al decir que el Teletón es una farsa y que no ayuda. Bueno, es cierto que en más de una ocasión se le ha señalado a esta institución como mañosa al usar el dinero que se les es donado para otros fines completamente distintos a los que se supone que son. Pero también es cierto que sí han ayudado a niños que lo necesitan. En México esta institución es muy famosa, todos la conocemos, e inclusive se ha convertido en una especie de meme para los mexicanos. Sin embargo, como te contamos, esta institución más de una vez ha sido señalada por fugar los recursos para bienes propios de los directivos y no usarlo para el bien común de la comunidad necesitada. Y de eso justamente va este puesto. Corría el año 2014 y, como anualmente sucedía, el Teletón estaba en su ceremonia de apertura de recaudación, donde cabe recalcar que en estos eventos recaudan una cantidad brutal de dinero. El presentador era nada más y nada menos que Eugenio Derbez, el cual en su discurso explotó, pues en esos entonces ya mucha gente señalaba al Teletón como una completa farsa con su supuesta ayuda, pues todos señalaban que en las instituciones no se veía reflejado el dinero que recaudaban, por ende los ingresos de donaciones iban en picada. Mientras Eugenio Derbez daba su discurso, al más puro estilo de Homelander, empezó a tirar varias quejas en contra del público que se negaba a donar. Muchos dudan de la transparencia de la fundación o de si esto es una estrategia de Televisa para pagar menos impuestos. Hasta se ha comentado si la lana se usó para construir una mansión en Las Lomas. Solo creo que no debemos mezclar las cosas negativas que están ocurriendo en el país con algo tan positivo como es el Teletón. Sé que muchos tienen dudas y se cuestionan,
Es normal, pero la mejor manera de quitarse esas dudas es simple. Visiten un CRIT, analícelo a fondo, mejor aún, pregúntenle directamente a quienes reciben beneficios del dinero que estarán donando. Ellos no tienen contrato con Televisa, ni casa en las lomas, ni tienen que quedar bien con nadie. Pregúntenles. Así como las redes están abiertas para que todos opinen, están las puertas de los CRIT para que todos las conozcan. Entre otras cosas, esto fue lo que dijo el actor mexicano. Obviamente, esto en su momento tomó mucho ruido en la sociedad, pues parecía que Derbez señalaba a muchos culpables de lo que acontecía en México en ese momento, pues te recordamos que estábamos a tan solo unos meses del infame caso de Ayotzinapa. Más tarde, Derbez, en una entrevista en Grupo Fórmula, justificó su actuar con las siguientes declaraciones. Me invitaron a conducir el Teletón. Yo estaba filmando fuera de México y de hecho no había certeza de que pudiera llegar a tiempo. Llegué de suerte, pero yo le comenté al productor que teníamos que mencionar ciertos puntos que se me hacían importantes. Que no podíamos empezar el Teletón como si fuera una burbuja en donde no pasa nada y no mencionar lo que sucede en el país, que creo que es importante. 10 años después, este suceso sigue dando de qué hablar. ¿Tú qué opinas de esto? Al final, tú tienes la última palabra. Caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa involucra la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, hace 10 años. Ha sido un tema de gran controversia y preocupación en México desde 2014. Un hecho que terminó por dinamitar la joven administración de Enrique Peña Nieto en aquel entonces. El 26 de septiembre de 2014, en la noche de aquel día, un grupo de estudiantes normalistas fue secuestrado en Iguala, Guerrero, por fuerzas de seguridad y actores criminales. Se sabría más adelante que elementos del ejército mexicano y la Marina Armada estuvieron involucrados tanto en la desaparición como en la eliminación de evidencia, al igual que la participación del Cártel de Guerreros Unidos. Asimismo, dentro de los estudiantes desaparecidos, se informó que uno de ellos era un soldado infiltrado, información que se develaría casi una década después. Durante el ataque, 6 personas murieron y otras fueron gravemente heridas. Las autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto intentaron concluir el caso con una versión falsa de los hechos, conocida como la verdad histórica. Esto generó una fuerte oposición y críticas por parte de las familias de los estudiantes desaparecidos y organizaciones de derechos humanos. La verdad, determinada por investigaciones periodísticas y de derechos humanos, es que los estudiantes buscaban tomar los autobuses para realizar una protesta al 2 de octubre. Sin embargo, policías municipales los persiguieron a tiros tiempo después de hacerse con los autobuses, debido a que se presume que uno de los camiones que tomaron iba cargado con heroína de Guerreros Unidos, lo que desató la forma de recuperar el cargamento. Tras haber sido entregados a los narcos, estos torturaron a los normalistas pensando que eran contras, para finalmente ultimarlos e incinerarlos en el basurero municipal de Cocula. En 2017, tras los cuales tuvieron que pasar 3 años y 3 meses para que la DEA compartiera información sobre conversaciones interceptadas en 11 teléfonos móviles que ofrecen datos clave para comprender qué ocurrió durante la noche en que los estudiantes fueron detenidos por policías para ser entregados a las bandas del crimen organizado. La DEA supo lo que ocurrió la noche que el cártel, policías y militares se llevaron a los normalistas, pero decidió omitirlo. El encargado de construcción de dicha verdad fue el encargado de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Tomás Herón de Lucio, quien actualmente se halla prófugo en el ente sionista de Israel ante las indagaciones del gobierno en turno para dar solvencia a las omisiones en el caso por parte del gobierno peñista. En 2020 se mostró en medios de comunicación un video donde Cerón realizaba un interrogatorio y tortura a un integrante de Guerreros Unidos involucrado en los hechos, amenazándolo de muerte al narco. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno tomaría medidas para brindar verdad y justicia a las familias. En diciembre de 2018 creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Se cumplieron 8 años desde la desaparición de los estudiantes. Las familias y organizaciones de derechos humanos han continuado presionando para obtener justicia y verdad. A raíz de 2018, el gobierno de México ha abierto el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa para las madres y padres de los estudiantes desaparecidos. Esto es parte de un compromiso con los principios de verdad, memoria y justicia.
El presidente López Obrador ha publicado un libro que dedica varias páginas al caso Ayotzinapa. En él, sostiene que fuerzas conservadoras infiltradas entre los investigadores y abogados han intentado obstruir la resolución del caso. También apoya la versión del testigo protegido, Neto, sobre el destino final de los estudiantes. Al presentar las conclusiones preliminares de los trabajos de investigación que ha realizado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, formada para esclarecer lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reveló que había un soldado infiltrado entre los estudiantes llamado Julio César López Patolzin, por lo que el ejército mexicano pudo haber actuado y evitado su desaparición, pero no lo hizo. El caso Ayotzinapa sigue siendo un caso de gran relevancia en México. La crisis de desapariciones continúa y las familias de los estudiantes desaparecidos siguen luchando por acceder a la verdad y justicia. La investigación y las acciones del gobierno han sido objeto de críticas y controversias, destacando la complejidad y la falta de transparencia en el proceso. Este año, 2024, una jueza federal a inicios de año otorgó la libertad a 8 militares involucrados en el caso, así como en julio del mismo se dio la libertad del general José Rodríguez Pérez, comandante del 27º Batallón de Infantería de Iguala. En este caso ha sido un reflejo de la crisis de derechos humanos y la impunidad en México, y continúa siendo un tema de gran importancia y preocupación para las familias afectadas y la sociedad en general. Los cárteles compran al pueblo y su gente. El narco está más cerca de funcionar como una empresa criminal que como un grupo delincuencial común, por lo que entienden la necesidad de formar bases sociales, cuales en el momento que el cártel lo requiera saldrá a calles a detener avances de soldados, de ralentizar a las autoridades en búsqueda de un jefe de plaza o de causar alboroto para beneficiar al grupo de la región. Por ello, los líderes de los cárteles tienen una amplia red de contactos y relaciones con funcionarios corruptos a todos los niveles del gobierno. Pagan sobornos millonarios a políticos, jueces, policías y otros para que les permitan operar sin interferencia. Esto les asegura impunidad y la capacidad de evadir la ley. Cuando los sobornos no son suficientes, los cárteles no dudan en recurrir a la violencia extrema para someter a la población. Secuestran, torturan y asesinan a quienes se oponen a ellos o se niegan a colaborar. Esto genera un clima de terror y miedo que obliga a la gente a mantenerse callada y obediente, como los Zetas y ahora el CJNG. Las tácticas de terror para plasmar en la sociedad ayudan a que mantengan el control de regiones valiosas para el trasiego de droga. En muchas comunidades, los cárteles se han convertido en los principales empleadores. Ofrecen trabajos, aunque sean en actividades ilegales como el narcotráfico o el sicariato. Esto les permite ganar el apoyo de los habitantes que dependen de esos ingresos para subsistir. Para mejorar su imagen, algunos cárteles financian obras de infraestructura, escuelas, hospitales y programas sociales en las zonas donde operan. Esto les permite ganarse el favor de la población local, que ve a los narcotraficantes como bienhechores y protectores, ya sean días de las madres, del niño, Navidad o en su defecto de algún desastre natural que regalan despensas o víveres a los pobladores de la región donde se hallen establecidos. El fraude electoral de 1988 y 2006. El fraude electoral de 1988 y 2006 en México fueron dos de los episodios más controvertidos y discutidos en la historia política del país. Las elecciones presidenciales de 1988 se presentaban como una oportunidad para abrir la puerta a la alternancia política en México, que había estado dominando por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, desde la Revolución Mexicana en 1929. Los tres principales candidatos fueron Carlos Salinas de Gortari, PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, FDN, y Manuel Cloutier, por el PAN. Cuando se registraba una mayoría de votos a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, la Secretaría de Gobernación anunció una caída en el sistema, lo que generó sospechas de que los resultados no favorecían al candidato del PRI. Posteriormente, se anunció la victoria de Carlos Salinas de Gortari, lo que provocó protestas y reclamos de los candidatos de oposición. La caída del sistema puso en evidencia numerosas violaciones a la legalidad constitucional.
Rosario Ibarra, candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores, reconoció que la mayoría de los votos habían sido emitidos a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Manuel Cloutier, candidato del PAN, declaró que no sabía quién había ganado, pero que no habían sido ni Salinas ni él. Aunque no hay una declaración oficial del fraude, el expresidente Miguel de la Madrid reconoció posteriormente que se equivocó al elegir a Carlos Salinas como su sucesor y que estaba decepcionado por la calidad moral mostrada por él y su hermano Raúl. Las elecciones presidenciales de 2006 también estuvieron marcadas por acusaciones de fraude electoral. Los dos principales candidatos fueron Felipe Calderón, del PAN, y Andrés Manuel López Obrador, del PRD. Pues el panista salió avante con un porcentaje de 0.56%, lo que derivó en un empate técnico y por consiguiente a revisión de actas electorales. Después de una reñida contienda, el Instituto Federal Electoral declaró ganador a Felipe Calderón por un margen muy estrecho. Sin embargo, López Obrador y sus seguidores denunciaron un fraude electoral y se negaron a reconocer los resultados. Hubo protestas masivas en todo el país y se formó un gobierno legítimo encabezado por López Obrador. La legitimidad del gobierno de Calderón fue cuestionada durante todo su sexenio. Aunque no se comprobó un fraude a gran escala, las irregularidades y la cercanía del resultado generaron una profunda desconfianza en las instituciones electorales mexicanas. El sexenio de Calderón. México vivió un sexenio de la muerte entre 2006 y 2012, el que encabezó el panista Felipe Calderón Hinojosa. Así lo considera la periodista Olga Werner, a quien le tomó 8 años ver salir a la luz su libro Felipe el Oscuro. Durante el sexenio de Calderón se declaró la infame guerra contra el narco, una embestida militar por parte del gobierno mexicano ante los grupos criminales. Dentro de los cientos de aspectos aludidos a esta etapa, uno de los aspectos poco vislumbrados fue cómo, a raíz de dicha guerra, le otorgó a agencias estadounidenses mayor capacidad de acción en suelo mexicano. Tal es el caso de la DEA, CIA, FBI, ATF, etc. El periodo de gobierno de Felipe Calderón estuvo marcado por la violencia. Esta se proyectó en México durante dicho sexenio, como una sombra que invadió al país. Recrudeció, aunque también ocultó, las diversas discriminaciones que ya sufrían mujeres, migrantes, indígenas, defensores de derechos humanos y trabajadores, entre otros grupos. El gobierno mexicano desatendió las problemáticas y provocó así una mayor permisividad para que se cometieran abusos y violaciones contra la integridad de las personas. Se señala en el documento elaborado sobre las cifras de 2006-2012. Durante aquellos años, los grandes operativos militares y la militarización de la seguridad se vio en la ecuación que derivó en una espiral de violencia y fragmentación de los grandes cárteles en pequeños grupos a lo largo y ancho del país. Y tal como Calderón admitió ante varios mandatarios y diplomáticos extranjeros, tomaría décadas estabilizar la violencia.